Saludos muchachos. Vamos a continuar entonces con el desarrollo y construcción de nuestro proyecto web HTML, CSS y JavaScript. Y vamos a pasar ahora a la parte de CSS. Como les alcancé a mencionar, básicamente CSS son los estilos, son hojas de estilos que podemos definir o podemos implementar básicamente a través de reglas, instrucciones, que le pueden dar diseño, un diseño más agradable, un diseño o modificar el estilo de cada uno de los elementos HTML que estamos implementando. Sin embargo, podemos utilizar frameworks o CSS ya preestablecidos o creados, ¿sí? Y en este caso vamos a utilizar uno muy interesante que es Bulma. ¿Listo? Entonces, en la documentación como tal de Bulma, nosotros podemos ver esta documentación, básicamente es bulma.io. Acá en la documentación de nuestro framework de CSS, ¿listo? Vamos a poder ver cómo es que podemos utilizar o empezar a implementar este framework. Escojo en este momento Bulma porque es mucho más simple de implementar que por ejemplo otros como Bootstrap, ya que como estamos hasta el momento tratando temas como HTML y ahora nos vamos a meter con CSS, no quisiera meterme ya con algo de JavaScript, y para implementar Bootstrap pues hay que agregar librerías, algunas cositas de JavaScript. Entonces, no, quiero que solamente nos centremos en CSS. Entonces, aquí en la parte de documentación podemos ir a la parte aquí de Overview y acá vamos a tener básicamente cómo empezar. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer o que vamos a desarrollar pues es adicionar el CSS de Bulma. ¿Listo? Vamos a hacer eso en nuestro proyecto. Entonces, vamos a esperar un momentico. Overview. Entonces acá tenemos Start, ¿listo? Para iniciar como tal, básicamente todo Bulma va a estar basado en clases. Yo una regla de CSS la puedo identificar o la puedo poner o puedo identificar básicamente un elemento a través de su ID, una clase que tenga o bueno, un nombre o el elemento como tal, hablando de elementos de HTML. Básicamente este framework está basado en la mayoría en clases. ¿Sí? Sin embargo, pues también tiene algunas opciones, algunas librerías de implementación basada en elementos. Bueno, les comento entonces, yo puedo instalarlo a través de npm también, puedo descargar el repositorio como tal que se encuentra en GitHub y también lo puedo usar a través de internet. En este caso, yo lo que voy a hacer es utilizarlo a través del CDN, es decir, una librería que ya está implementada, que ya está montada en otro servidor, y pues yo voy a consultarla directamente. Yo la podría bajar también, no es muy pesada, pero pues básicamente quiero mostrarles que se puede hacer de esta forma. Tengo aquí las tres opciones para copiar. Voy a copiar este que es la versión min. Listo. Básicamente mi página lo que va a hacer es que cuando vaya a cargar, él va a venir a esta dirección y va a descargar automáticamente este CSS. Yo no voy a tener que tenerlo cargado en mi proyecto. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer, pero pues en este caso no lo voy a implementar. Entonces vamos a nuestro proyecto. Los estilos como tal los vamos a definir dentro de la cabecera Head. Para ello entonces vamos a utilizar acá un link, una etiqueta link, el cual me permite definir pues como hoja de estilos, y aquí en el href pues, voy a poner la dirección que tenía en este caso de Bulma. Si yo lo descargué, pues normalmente lo que se hace o lo que se maneja es que dentro
de mi directorio yo creé una carpeta con el nombre de CSS, ¿sí? Y dentro de esta carpeta CSS pues redireccione en su momento o ponga ahí en su momento el CSS de Bulma, ¿sí? Es decir, el archivo bulma.min.css. Entonces yo lo que tendría que hacer en este caso, como estoy parado ahí en este momento, estoy parado en directorio, entonces lo único que tendría que hacer es así decirle css y bulmamin.css y él me lo tomaría. Esto es en el caso, recuerden, si yo hubiera descargado este archivo, que en este caso pues no lo voy a hacer, lo voy a utilizar desde internet. Listo, solamente con hacer eso, solamente con agregar esa línea, ya el código, ya la presentación, perdón, sin meter ningún otro código, ninguna otra cosa, ya nuestra presentación de nuestro directorio, si vamos acá y le decimos actualizar, ya nos cambió la presentación, ¿sí? Si se dan cuenta, cambió. Yo no hice absolutamente nada, lo único fue agregar esa línea, pero toda la presentación cambió. Los textos cambiaron, ¿sí? Los tamaños también se modificaron. Eso es porque ya estamos aplicando el CSS de Bulma. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a incluir una barra de navegación. Listo, vamos a empezar con eso. No vamos a ponerle muchos títulos ni nada, pero quiero que vean cómo puede trabajar básicamente con Bulma para ese estilo. Entonces, en la documentación tenemos acá nuestros componentes, todo lo que podemos montar, nuestras migas de pan, cartas, los drop down, menús, mensajes, modales, paginación, paneles, tabs, todos los estilos, pues como tal, o todas las formas como Bulma nos puede permitir presentar la navegación, los elementos. Entonces, vamos a darle aquí en navbar. ¿Por qué? Porque quiero montar una barrita. ¿Qué es una barrita? Una barrita así es como esto que está acá. De pronto, por lo que es blanca, no se ve muy claro. Aquí más abajito tenemos unos ejemplos de color. Acá tenemos unos ejemplos. Bueno, aquí tenemos ya se ve un poquito más con algunos botones, con algunos overview. Para este funcionamiento sí es a veces necesario implementar algo de JavaScript. Tenemos por acá en colores, aquí están. Acá están entonces como todos los colores que yo puedo implementar, las barritas que yo puedo poner en la parte de arriba. También puedo pues, modificar los colores. Solamente es que miren un poquito más la documentación de Bulma para que cambien las variables de los colores que ustedes deseen. ¿Listo? Yo lo que voy a hacer básicamente es utilizar este que está aquí, este primerito que está acá, básicamente, donde dice navbar barra. Aquí voy a copiar este código que está aquí y lo voy a poner, si se dan cuenta, pues está con la etiqueta nav. Entonces lo que voy a hacer es pues cambiar básicamente esta etiqueta nav que yo tengo pues por la de Bulma. ¿Listo? Básicamente es eso lo que voy a hacer. Yo veo aquí, según la documentación, que necesito agregar un navbar item. Esto es una clase, pues básicamente para poner un ítem, alguna información, básicamente, ¿sí? Que voy a poder, pues, básicamente definir. Esto, ¿cómo lo hago? Pues lo voy a hacer aquí dentro de estas clases. Ahora vamos a empezar a trabajar mucho con clases. Mucho con clases, muchachos. Las clases básicamente van a ser las que me van a permitir a mí, navbar item, creo que es así, si no estoy mal. Navbar, ¿dónde está? Navbar item, listo. Las clases son las que aquí voy a poner, vamos a ponerle proyecto web guión directorio.
Las clases, muchachos, es lo que nosotros vamos a trabajar de CSS. Básicamente, ahorita como estamos importando Bulma, cuando nosotros ponemos una clase, él empieza a aplicar un estilo asociado a esa clase. ¿Listo? Esos estilos están definidos en este archivito que está acá, dependiendo de qué clase, y pues todos tienen, digamos, un orden o una forma de funcionamiento. Para eso pues vamos a mirar la información. Por ejemplo, yo quiero que la barra tenga un color, y yo sé, por ejemplo, que si yo le digo acá que is success, si yo pongo esto, él me va a poner la barrita o me va a poner la navegación verde. Vamos a ver si es verdad. Vamos a mirar nuestro directorio, voy a actualizar y ¡pum! Si se dan cuenta, ya me aparece entonces una barrita con el nombre aquí, proyecto web directorio. Acá le puedo poner una imagen, normalmente pues se pone una imagen. Si se dan cuenta, en la documentación pues ellos tienen aquí un loguito con el nombre, pues ustedes lo pueden hacer también. Aquí está básicamente el ejemplo. Es muy buena la documentación porque les muestra qué es lo que hace y les muestra pues cuál es el código que tienen como tal que implementar. ¿Listo? Realmente lo único que yo hice fue copiar el básico, el más básico, y pues lo que hice entonces fue que reemplacé el nav que yo tenía por el nav que está acá. ¿Listo? Ahora, algo importante que vamos a mirar acá es que si se dan cuenta pues todo está como pegado, ¿cierto? Entonces yo puedo ver aquí dentro de mi documentación cómo se maneja algo que es aquí el layout. Es básicamente cómo se presenta la información, y aquí tenemos algo que es el container. Tenemos section, footer, etcétera, toda esta información, pero pues básicamente lo que me dice es que con un div de class container, ¿cierto? Él me va a poner me va a poner un estilo para organizar el texto, básicamente. Yo puedo ponerle isFluid para que sea más grande, 32 píxeles, bueno, y así sucesivamente. ¿Listo? Yo lo único que voy a hacer es aquí dentro de main, voy a crear un div que se llame container. ¿Listo? Container. Y dentro de ese div de main, de ese div container, voy a incluir entonces toda la información, todo esto que tengo acá, todo lo que tengo dentro de main, todas las secciones y todo eso, las voy a incluir dentro de container. ¿Listo? Todo me queda aquí dentro del div class container. Es decir, tengo main, sí, acá lo puedo hacer, tengo main y tengo container, y dentro del container pues ahí ya tengo todo lo demás. ¿Listo? Entonces solamente con hacer eso, si miro y actualizo, se dan cuenta pues ya el main, si se dieron cuenta, el main, ¿sí?, ya tiene un espacio, ya no está pegado, ¿sí?, ya se ve pues un poquito mejor. Eso ya se ve un poquito mejor. El footer sigue pegado, ¿por qué? Pues porque no he hecho nada con el footer. Listo, vamos a mirar aquí, si no estoy mal aquí también está footer. Vamos a mirar footer cómo se organiza. Aquí está footer. El código de footer básicamente es este. Tengo que ponerle un class footer, ¿cierto? Entonces vamos a hacer eso. A ver, solamente vamos a hacer eso. Vamos a venir por acá al footer y vamos a ponerle un class footer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues eso fue lo que me dijeron acá. Eso es lo que me dicen, pongo en class footer. Listo, vamos a ver qué hace solamente al poner eso. Vamos a ver si hace algo. Vamos a actualizar. Bueno, si se dan cuenta, él me creó acá esto en este espacio en grisecito, ¿sí?, en el cual pues yo ya puedo poner ahí toda la información como tal que yo quiero poner de contacto, etcétera, etcétera. Se dan cuenta, también me lo acerco un poquito. Si yo miro un poquito más, yo puedo ver que puedo meter todo esto dentro de un div que diga que de clase content, que diga que el texto es centrado, para que entonces se vea todo un poquito
poquito más organizado. Voy a copiarlo aquí tal cual. Entonces, dentro de footer, ¿cierto? Voy a poner un div que va a tener esa clase, listo. Y pues vamos a cerrar toca cerrar el div. Vamos a cerrar el div. Listo, vamos a cerrar cierro el div. Inclusive vamos a ponerle acá directorio 2018. Entonces, content, footer, tal cosa, listo. Eso lo podría poner dentro de un P, un strong, diferentes formas de organizar o de poner la información. Listo. Entonces, ¿cómo me queda? Si yo vengo acá, actualizo. Entonces, bueno, me quedo aquí en el centro y ya tengo mi footer. Entonces, tengo mi directorio, tengo ya mi nav, tengo organizado aquí más o menos el main, tengo más o menos organizado mi footer. Si se dan cuenta, ya está cogiendo un poquito más, de diseño, un poquito más de estilo. Vamos a seguir entonces, ¿listo? Entonces vamos a empezar a utilizar, aquí incluimos la barra de navegación y el footer, vamos a utilizar el modelo de columnas. ¿Qué es lo del modelo de columnas, muchachos? Muy sencillo. Bulma, como muchos otros frameworks, aquí en la parte de columnas podemos ver, parte básica, vamos a mirar acá. Básicamente me utiliza o me puede organizar la información a través de columnas, ¿sí? Él me da un espacio para que yo pueda crear 12 columnas, es decir, aquí hay 4, pero pues yo puedo crear máximo 12 en una misma fila. ¿Listo? Y en esas 12 columnas tengo para organizar todos los elementos que yo quiera trabajar. ¿Listo? Lo único que tengo que hacer para organizar esas, esas columnas, ¿sí? Es pues incluir un div. La mayoría de etiquetas div pues lo que hacen es digamos que como organizar o como sí, básicamente organizar los elementos, agruparlos prácticamente. ¿Sí? Solo tengo que ponerle class columns, una general, y dentro de ella pues un div en donde yo quiero decir la primera columna, segunda columna, tercera columna, así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, no es que va a salir aquí con un azulito, es que ellos lo ponen de esa forma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Bueno, pues yo quiero, por ejemplo, si esto lo tengo partido en 12 espacios, ¿cierto? Entonces yo quiero dejar, por ejemplo, aquí 2 columnas en este lado, 2 en este otro, van 4, y me quedan 8 para poner todo el contenido, por ejemplo, de mi tabla, de mi formulario, digámoslo así. O yo podría, si quisiera, poner entonces 6 para este espacio aquí para el formulario y 6 para el espacio de mi tabla. ¿Sí? Es básicamente para organizar básicamente los contenidos que yo quiero visualizar, que yo quiero manejar. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Esto pues va a estar aquí, el div está el container. Bueno, una cosa aquí, vamos a ponerle acá un class title. Esto pues, básicamente es para que él me tome un estilo de título, ¿sí? Para que él me lo tome como un título en el directorio web, para que sea un poquito mejor. Vamos entonces a hacerlo por columnas. Entonces yo lo puedo hacer dentro de la sección para que sean independientes, lo puedo manejar dentro de todo mi contenedor, ¿sí? Lo puedo manejar realmente desde cualquier momento, columnas sobre columnas, etcétera, etcétera. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí por fuera, vamos a poner un div de columns, y dentro de este div de columns vamos a poner, a ver el ejemplo, digamos, más clásico, más práctico. Vamos a poner un column
column, voy a poner realmente dos column, ¿sí? En uno voy a poner la primera sección, es decir, la sección de esta sección, la sección de mi formulario. En uno lo voy a poner la sección del formulario, todo esto, listo. En uno voy a poner toda esa información, y en el otro entonces voy a poner la sección de mi tabla. Vamos a ver qué va a pasar. ¿Listo? Voy a poner acá entonces la sección de mi tabla. Listo. Trato de que quede como lo más arregladito posible, que pues veamos qué dicen dentro de cada cosa. Entonces les muestro nuevamente aquí, hago la sección de la columna, está la sección, y aquí en la otra columna está el otro. Listo. Entonces, ¿qué me muestra esto? Acá tengo las dos secciones. ¿Qué me muestra eso? Si yo actualizo, entonces si se dan cuenta, miren lo que me hizo, me organizó el contenido, me puso en una parte de acá, en una columna, me puso el formulario, y al mismo nivel, en otra parte, me puso la lista, ¿sí? Me puso la lista, pues la tabla como tal que yo había planteado, ¿sí? Entonces de esa forma yo puedo partir la información en 12, yo puedo partirlo en 12 columnas diferentes. ¿Listo? ¿Cómo hago eso? Pues yo, por ejemplo, si yo le digo aquí que es de 12, lo que va a ocurrir, si yo le digo esta columna es de 12, estoy diciéndole al formulario, si le digo que es de 12, vengo aquí, actualizo, si se dan cuenta él me toma todo este espacio, ¿sí? Todo este espacio de la columna, ¿sí? Me toma todo este espacio de la columna, el 12. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí pues está partido de esta manera. Vamos a organizarlo. Okay. Organizémoslo así. Vamos a organizarlo así. Dejémoslo así, que quede para este lado el formulario y para este lado el listado. Vamos a tener bastante espacio aquí. Listo, entonces. Voy a dejarlo así. Entonces ahora vamos a organizar. Si se dan cuenta, esto me quedó todo desbaratado. ¿Sí? La tabla de pronto se ve un poquito mejor, pero ya se ve desbaratada esta información. Entonces vamos a agregar las clases ahora para estilo de formulario. Entonces lo mismo, como hemos agregado clases para la navegación, para el footer, para las columnas, etcétera, etcétera, pues vamos también entonces aquí con Bulma, vamos a organizar. Recomiendo que miren muy bien lo de las columnas. Acá tenemos inclusive lo de los diferentes tamaños que les estaba diciendo. Es 12, son 3 cuartos, 2 cuartos, es la mitad, es un tercio. Y lo podemos manejar así. Ahí está básicamente, pues él toma este tamaño y el resto será auto, ¿sí? O también lo podemos hacer de columna de 12 de 12 espacios, como les decía. Entonces es de 2, es o lo podemos hacer para que haya offset, que haya espacios entre columnas. Diga aquí que hay primero un espacio, es de 4, pero hay un espacio de 8, ¿sí? Entonces así sucesivamente. Entonces pues, les recomiendo que miren la documentación para organizar su contenido con columnas como ustedes quieran. Vamos a mirar la parte aquí de formulario. Formulario, pues básicamente en el formulario entonces yo tengo que hay que utilizar las clases label, las clases input y pues todas las clases como tal que yo quiero utilizar. ¿Listo? Si yo la quiero manejar aquí para que quede así, pues básicamente lo que me dice acá es póngale al label una clase label. Entonces vamos a hacer eso. Entonces aquí yo tengo un label, vamos a ponerle una clase que es label. ¿Sí? Voy a hacer eso para todos los labels que estén, para todos los labels
voy a poner esa clase a todos, class label. Este for pues ya lo vamos a ver. Vamos a mirar acá entonces si le puse class label, ¿qué hizo? Bueno, miren, ya de una vez con solo ponerle class label, miren ya como nos organizó la información, ¿sí? Ya de una vez nos organizó esta información. Sin embargo, pues él realmente recomienda, pues como para que quede un poquito mejor, ahorita lo vamos a ver, pues que recomienda. Me dice que utilice class input para los input, pues es como lógico, ¿no? Entonces pues vamos a hacerlo. Vamos a venir entonces aquí a los input, a buscar aquí cuántos input hay. Están los input y vamos a escribir entonces que class input, listo, class input, y vamos a ver qué pasará. Entonces aquí actualizamos y bueno, ya se ve un poquito mejor, ¿sí? Ya se ve un poco mejor mi formulario, ya está el formulario un poquito más avanzado, un poquito mejor, tiene inclusive colorcitos, el tamaño es mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a seguir entonces. Me dice que utilice class select para los select. Entonces, pues vamos aquí, solo tengo un select. Aquí estaba el class que les decía. Vamos a ponerle class select a ver qué me hace. Solamente así, class select, actualizo y no hizo nada, me sigue igual, vamos a ver por qué, aquí yo tengo pues yo tengo aquí básicamente, aquí está el resumen, pero yo puedo ver específico, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo yo para definir un select? Entonces me dice que realmente acá me muestra, no es que se lo tenga que poner al select, sino que tengo que ponerle un div class select. ¿Listo? Eso es lo que él me dice. Pues a mí me muestra cómo me va a mostrar los diferentes elementos o estilos. Yo puedo hacerlo redondeado, no redondeado, bueno, todos los diferentes tipos que hay. Entonces quiero poner este. Entonces lo que me dice es, no, esto aquí no va a esta clase. Quitar esta clase. Sino que realmente va, es un div de class select. Esto es un div en donde voy a poner todo el select. Eso es lo que me decía que hiciera esto. Entonces, es recomendable para poderlo manejar un poquito mejor, utilizar las cajitas adicionales que ellos dicen, pero pues para ahorita para que veamos el funcionamiento y se dan cuenta, ahí ya está, ya queda mucho más bonito, ¿sí? Seguimos aquí, general. Entonces también me dice que hay una clase botón. Entonces, bueno, una clase botón. Entonces vamos a mirar la clase aquí button. Lo tengo, ¿cierto? Vamos a ponerle class button. Ese botón. Listo. Miramos entonces, a ver, actualizamos. Y bueno, si se dan cuenta aquí me aparece el botón. Listo, me aparece ahí mi botoncito. Bueno, les decía, ahí yo puedo aplicar los estilos y ahí me está funcionando, los veo, pero es recomendable utilizar o almacenar todo eso en contenedores de control y en contenedores de fill, ¿sí? ¿Qué refiero con eso? Porque pues todos lo que dicen es para poder, digamos, controlar, es como que poder agregar fácilmente los mensajes de, digamos, de verificación, de error. Digamos que es una estructura que ellos nos plantean, que para cada elemento debe estar todo dentro de un div class field, ¿sí? Que cada input que yo haga, cada elemento que
que yo vaya a meter texto e información debe estar dentro de un div class control. ¿Sí? Eso es lo que básicamente me está diciendo. Está diciendo eso. Entonces, pues hagámosles caso, ¿cierto? Hagámosles caso. Entonces, básicamente lo que me dice es, tiene que haber un div field y en ese div field tiene que estar un solo elemento, o sea, esto. ¿Listo? Y si yo tengo un input, entonces él me tiene que haber aquí un div control dentro de eso. Eso es lo que me dice que debería implementar. ¿Sí? Estamos dando. ¿Qué pasó? Bueno, que debería implementar. Eso es lo que dice. ¿Cambia algo? Pues realmente, mira, si cambia algo. Realmente si nos damos cuenta, pues no es que cambie nada presencia. Pero pues es como la recomendación que ellos nos dan como para poder controlar más cada uno de los elementos que están acá. ¿Sí? Básicamente es eso. Entonces, pues lo podemos hacer como pues que ustedes lo hagan. Una de las cosas para hacerlo es lo siguiente. Por ejemplo, nosotros podemos ver que aquí el botón está pegado. Si nosotros lo que le ponemos al botón, así como está aquí, por ejemplo, acá podemos ver el botón. Como es un botón, lo ponemos dentro de bueno, debería estar realmente dentro de dos, ¿sí? Pero si yo llego y lo pongo dentro de un field y lo pongo dentro de un control, es decir, ¿sí? Lo pongo ahí, entonces si yo lo pongo acá con esa, digamos, la estructura que se está montando ahí, si yo lo pongo ahí y actualizo, si se dan cuenta, pues él ya no me hizo nada, me hizo quedar mal. Si lo puse mal, div class field class control, div class field class control, aunque entonces también tendré que ponérselo al que está acá. Vamos a ver, field control. Entonces se supone que el label va aquí y el input va acá. ¿Sí? Vamos a ver si ahora sí ya cambia un poquito. Bueno, ahora sí, si se dan cuenta, ahora sí me pone el espacio. ¿Sí? Si yo pudiera otro elemento, pues entonces él también ahí me lo pondría. Es básicamente eso, como para organizar y para tener más control. Si yo quiero empezar a tener como unas modificaciones adicionales a estas. Entonces es la recomendación de ellos, la recomendación que yo pongo un field y dentro voy a poner un control. Siempre. Entonces en este caso para el field, el label, y en el caso pues del select, pues entonces será completo el div del field. Vamos a mirar realmente cómo está aquí. Hay un select, lo puedo mirar. Está más arriba. Es un subject. Este tiene el field control
y dentro del cell, ¿sí? Siempre entonces va a ser así, fill, control, y pues ahí sí ya dependiendo de eso, tal cosa. Entonces aquí para el documento hacer lo mismo, fill, control, entonces el label y el input. Para el último, fill, control y nuevamente. Listo. Eso es para que no tengamos o para que podamos utilizar pues las bondades, digamos así, de todas las opciones que nos va a brindar manejar un formulario. ¿Listo? Entonces de esta forma pues ya tenemos mucho más estilizado, mucho más bonito, mucho más organizado nuestro formulario como estaba antes, ¿sí? Ahora, ya para terminar, ya se está haciendo un poco extenso, vamos a agregar el estilo de la tabla. Entonces es básicamente lo mismo. Yo miro acá en mis elementos y aquí está tabla. Aquí en los elementos tengo box, button, content, toda la información, iconos, cómo poner imágenes, etcétera. Voy a mirar tablas. ¿Listo? Y aquí pues básicamente lo que me dice es que hay que ponerle solamente un punto table. Con eso ya la pone, digamos que le pone una clase table. Entonces si yo vengo acá y ya le quito este border, ya no quiero que tenga border, que tenga una class table, solamente así. Entonces vemos que de una vez pues, se organizó mucho mejor. ¿Sí? ¿Qué otras opciones tengo para hacerlo? Bueno, pues tengo aquí, si nos damos cuenta que si yo quiero que la tabla tenga borde, que tenga, vamos a ponerle es stripped. Esas son clases básicamente que uno le agrega o que le va agregando. Que me tome todo el espacio, is full width, me tome todo el tamaño de, en este caso me va a tomar todo el tamaño de la columna que queda. Yo le puedo pegar varias para todos los trabajos pues como tal que quiero hacerlo. Entonces actualizamos, se dan cuenta pues ahí se agranda un poquito y ahí está. Entonces ahora a medida que voy agregando pues se va a ir poniendo aquí la información o los datos como tal que yo tenga o que yo quiera manejar. ¿Listo? Básicamente sería eso. Yo puedo, si se dan cuenta, ahorita lo podemos hacer, yo puedo disminuir este formulario aún más. Acuérdense que tenemos dos, entonces digamos que yo aquí en la columna le digo que quiero que mi formulario tenga, digamos, un tamaño de 4 y que mi tabla tenga un tamaño de 8. Entonces se supone que con eso, al hacerle eso, si se dan cuenta, mi formulario pues me ocupa un tamaño más pequeño, pues es como normal, y mi tabla pues me ocupa un tamaño más grande. Entonces me ocupa 4 y 8. Tiene tamaño total pues 12. ¿Listo? Entonces de esa forma, muchachos, yo puedo organizar pues todo mi contenido. Ya si se dan cuenta se ve un poquito mejor de cómo se estaba viendo anteriormente. Y pues con eso ya finalizamos el concepto o la parte de CSS con Bulma. Espero les haya gustado, les haya servido y nos veremos en un próximo video. Muchas gracias.